En 1968, en algún lugar de las selvas de Laos, un soldado estadounidense caminaba por el lodo usando botas que dejaban las huellas de un campesino vietnamita descalzo. No llevaba placas de identificación, ni documentos. A su arma le habían limado los números de serie, y si era capturado, el gobierno de los Estados Unidos negaría que alguna vez hubiera existido. Esto no era una película, era el MACV-SOG, la unidad de operaciones especiales más clasificada en la historia militar estadounidense. Una unidad tan secreta que sus miembros firmaban acuerdos de confidencialidad de 20 años. Una unidad cuya tasa de bajas alcanzó el 100%, lo que significa que cada hombre de reconocimiento fue herido o asesinado al menos una vez. Y una de sus armas más extrañas no era un arma de fuego ni una bomba. Era un par de sandalias diseñadas para hacer que los soldados estadounidenses se desvanecieran en el aire. Esta es la historia no contada de los hombres que caminaron donde no se suponía que debían estar. Dejaron huellas que no podrían haber hecho y libraron una guerra en las sombras que el Pentágono negó durante 3 décadas. El 24 de enero de 1964, el Estado Mayor Conjunto creó algo que no se suponía que existiera. Lo llamaron MACV-SOG, el Grupo de Estudios y Observaciones. El nombre en sí era una mentira, diseñado para que sonara como un grupo de analistas burocráticos realizando investigaciones. En realidad, el SOG fue la operación militar encubierta más grande desde la OSS de la Segunda Guerra Mundial. Su misión: cruzar hacia Laos, Camboya y Vietnam del Norte para interrumpir la ruta Ho Chi Minh, la línea de suministro que mantenía vivas a las fuerzas norvietnamitas en el sur. Aquí está el problema. Según los acuerdos de Ginebra de 1962, Laos y Camboya eran oficialmente países neutrales. A las fuerzas estadounidenses no se les permitía pisar allí. ¿La solución del Pentágono? Enviar soldados que oficialmente no existían a países donde Estados Unidos oficialmente no estaba operando. Los operadores del SOG se quitaban sus placas de identificación antes de cada misión. No llevaban ninguna identificación. A sus familias se les decía que estaban en un lugar completamente diferente. Y si eran capturados o asesinados al otro lado de la cerca, como lo llamaban, la posición oficial de los Estados Unidos era simple: no sabemos de quién están hablando. Los hombres que se ofrecieron como voluntarios para esto provenían de las unidades más elitistas de Estados Unidos: boinas verdes del ejército, SEALs de la Marina, comandos aéreos de la Fuerza Aérea y agentes de la CIA. En su apogeo en 1969, el SOG tenía aproximadamente 2.000 operadores estadounidenses, apoyados por más de 8.000 tropas indígenas, incluidos miembros de la tribu Montañard, mercenarios Nung y fuerzas especiales de Vietnam del Sur. Los equipos de reconocimiento eran pequeños, generalmente solo 2 o 3 estadounidenses y 6 a 9 soldados indígenas. Llevaban nombres de estados de Estados Unidos: RT Texas, RT Idaho, RT Maine. El líder del equipo era llamado el 1-0. Su segundo al mando era el 1-1. Y su trabajo consistía en caminar hacia áreas controladas por decenas de miles de tropas enemigas y recopilar inteligencia sin ser detectados. Pero esto es lo que diferenciaba al SOG de cualquier otra unidad en Vietnam. El enemigo sabía que venían. Las unidades de contrarreconocimiento norvietnamitas estudiaban las tácticas estadounidenses, establecían puestos de escucha y desplegaban rastreadores especializados cuyo único trabajo era cazar a los equipos del SOG. ¿Y la pista más grande de todas? Las huellas. La bota de selva estadounidense estándar dejaba un patrón de banda de rodadura distintivo en el lodo. La suela Vibram era excelente para la tracción, pero era tan reconocible como una huella dactilar. Para un rastreador experimentado del ejército norvietnamita, la huella de una sola bota gritaba: «Estadounidenses aquí». Mientras tanto, la población local caminaba con sandalias Ho Chi Minh, chanclas simples cortadas de viejas llantas de camión. Las guerrillas y las tropas regulares a menudo también las usaban. Había huellas de pies descalzos y de sandalias con dibujo de neumáticos por todas partes. ¿Huellas de botas estadounidenses? Esas significaban que alguien tenía que morir. La solución del SOG provino de la misma compañía que fabricaba las botas de selva estándar, Welco Enterprises. Crearon algo que parecía completamente normal desde arriba, una bota militar estándar, pero por debajo, la suela estaba moldeada con la forma de un pequeño pie vietnamita descalzo, con dedos y todo. La idea era simple: un rastreador que siguiera un sendero vería huellas de pies descalzos consistentes con un aldeano local o un guerrillero, no con soldados estadounidenses. La persecución terminaría,
O mejor aún, nunca comenzaría. Pero había un problema. Los pies vietnamitas son significativamente más pequeños que los estadounidenses. Estas botas obligaban a los operadores a caminar esencialmente de puntillas, encajando sus pies de talla 10 u 11 en un molde diseñado para parecerse a un pie vietnamita de talla 6. ¿El resultado? Eran increíblemente incómodas, difíciles para caminar largas distancias y solo parcialmente efectivas. Los equipos del SOG también probaron otros métodos. Algunos operadores se ponían calcetines sobre las suelas de sus botas para ocultar el patrón de la banda de rodadura. Otros usaban las propias sandalias Ho Chi Minh sobre sus botas. Nada era perfecto. Y entonces alguien tuvo una idea brillante, casi absurda. Si no puedes ocultar las huellas estadounidenses, inunda la selva con ellas. El SOG recolectó botas de selva usadas de hospitales de combate y unidades de retaguardia. Botas que los soldados ya no necesitaban porque habían resultado heridos o muertos. Luego cargaron aproximadamente 20.000 pares en aviones y las arrojaron sobre la ruta Ho Chi Minh. Los norvietnamitas las encontraron, y debido a que su ejército estaba perpetuamente escaso de suministros, hicieron exactamente lo que el SOG esperaba. Se las pusieron. De repente, aparecieron huellas de botas estadounidenses por todas partes a lo largo de la ruta, hechas por soldados norvietnamitas. Los equipos de rastreo enemigos no podían distinguir las huellas del SOG de las huellas de sus propias tropas. Todo el panorama de inteligencia se corrompió. Era guerra psicológica a través del calzado. Las huellas falsas eran solo una parte del arsenal de engaño del SOG. Lo que llamaban operaciones psicológicas negras iba mucho más profundo y era más oscuro. Conozcan a Ben Baker, un especialista técnico del SOG, que hizo una pregunta simple. ¿Qué pasaría si las municiones enemigas mataran a las personas que las disparan? Bajo el proyecto Hijo Mayor, los operadores del SOG recolectaron cartuchos estándar de AK-47 y reemplazaron el propulsor con alto explosivo. Una bala normal de AK-47 genera aproximadamente 45.000 libras por pulgada cuadrada de presión en la recámara cuando se dispara. Las balas saboteadas, 250.000 libras por pulgada cuadrada. Suficiente para convertir el arma en una granada en las manos del tirador. No se detuvieron en los rifles. El SOG saboteó proyectiles de mortero de 82 milímetros para que detonaran dentro del tubo. Sabotearon municiones antiaéreas de 12,7 milímetros. Y cada bala saboteada fue colocada cuidadosamente en cuerpos enemigos o deslizada en reservas de municiones durante las redadas. El efecto psicológico fue devastador. Se corrió la voz entre las unidades norvietnamitas de que las municiones de fabricación china eran defectuosas. El SOG amplificó esto falsificando documentos oficiales que culpaban a Beijing por fallas en el control de calidad. Los soldados comenzaron a desconfiar de sus propias armas. Pero tal vez la operación más extraña del SOG fue la espada sagrada de la Liga de los Patriotas, todo un movimiento de resistencia contra el gobierno de Vietnam del Norte que existía solo en las mentes de los especialistas en guerra psicológica del SOG. El SOG instaló estaciones de radio que transmitían a Vietnam del Norte como si fueran luchadores clandestinos por la libertad. Secuestraron a pescadores, los llevaron a una isla llamada Cu Lao Cham, los adoctrinaron en este movimiento ficticio y luego los devolvieron al norte como creyentes. Solo en 1968, el SOG arrojó 271 millones de folletos sobre Vietnam del Norte, promoviendo este grupo de resistencia que no existía. El compromiso con el engaño se extendía a los detalles biológicos. Los operadores del SOG comían comida vietnamita, fumaban cigarrillos vietnamitas y evitaban productos estadounidenses que hicieran que su sudor y sus desechos olieran diferente. Llevaban AK-47 capturados y usaban pijamas negros o uniformes del ejército enemigo. El SOG incluso compró municiones de fabricación soviética a través de un intermediario finlandés para mantener una negación plausible. Todo estaba diseñado para que, si un equipo era descubierto, los observadores pudieran pensar que estaban mirando a soldados norvietnamitas, no a estadounidenses. Los operadores que ejecutaron estas misiones se convirtieron en leyendas, aunque el mundo no conocería sus nombres durante décadas. Jerry Schreiber era un sargento de cabello rubio y mirada de acero que ejecutó tantas misiones en Camboya que Radio Hanoi puso una recompensa de $10.000 por su cabeza. Vivía en los cuarteles de los Montagnard en lugar de con otros estadounidenses. Hablaba su idioma y se sentía más cómodo en la selva que en la civilización. En una misión,
Cuando su equipo estaba rodeado y el mando pidió su posición, Shriver encendió su radio y dijo: «No, no, los tengo justo donde quiero, rodeados desde adentro». El 24 de abril de 1969, durante una operación dirigida a un cuartel general enemigo en Camboya, Shriver atacó un complejo de búnkeres. Fue visto por última vez corriendo hacia las armas. Sus restos nunca han sido encontrados. On his second trip with the wounded, he was clubbed from behind by an enemy soldier. In the ensuing hand-to-hand combat, he sustained additional wounds to his head and arms before killing his adversary. He then continued under devastating fire to carry the wounded to the helicopter. Upon reaching the aircraft, he spotted and killed 2 enemy soldiers who were rushing the craft from an angle that prevented the aircraft door gunner from firing upon them. With little strength remaining, he made one last trip to the perimeter to ensure that all classified material had been collected or destroyed and to bring in the remaining wounded. Only then, in serious condition from numerous wounds and loss of blood, did he allow himself to be pulled into the extraction aircraft. Roy Benavidez ganó la Medalla de Honor el 2 de mayo de 1968, después de saltar de un helicóptero hacia un tiroteo para rescatar a un equipo de 12 hombres rodeado por aproximadamente 1000 soldados. Durante 6 horas, le dispararon, lo apuñalaron y lo golpearon. Sufrió 37 heridas separadas. Cuando finalmente fue extraído, lo arrojaron en una bolsa para cadáveres porque todos asumieron que estaba muerto. Su medalla de honor tardó 13 años en ser otorgada porque muy pocos testigos sobrevivieron, y los que lo hicieron estaban sujetos a clasificación de confidencialidad. No fue hasta 1980, cuando un testigo apareció en Fiji, que se pudo contar la historia completa. El presidente Reagan presentó la medalla en 1981. Robert Howard fue nominado para la Medalla de Honor 3 veces en 13 meses, más que cualquier otro soldado en la historia de Estados Unidos. Sus 2 primeras nominaciones fueron rebajadas a premios menores porque las misiones eran demasiado clasificadas para ser reconocidas públicamente. Finalmente, fue galardonado con la Medalla de Honor por su 3ª nominación. En su carrera, sufrió 14 heridas y recibió 8 corazones púrpuras. El SOG ganó 12 medallas de honor en total. Su tasa de bajas alcanzó el 100% entre el personal de reconocimiento, la tasa de pérdidas sostenidas más alta en la historia militar de Estados Unidos desde la Guerra Civil. Y sin embargo, su proporción de muertes causadas frente a sufridas en 1970 alcanzó de 158 a 1, también la más alta en la historia de Estados Unidos. Obligaron a Hanoi a desviar a unos 50.000 soldados para la seguridad de la retaguardia, tropas que no podían usarse en las líneas del frente. 18 equipos enteros desaparecieron sin dejar rastro. Más de 50 estadounidenses del SOG siguen desaparecidos en acción hasta el día de hoy. Cuando el SOG fue desactivado oficialmente el 1 de mayo de 1972, los comandantes ordenaron destruir todos los registros. Las fotos fueron quemadas. Los informes posteriores a las acciones fueron triturados. El ejército no quería evidencia de que algo de esto hubiera sucedido. Pero cometieron un error. Subestimaron a cuántos operadores habían sacado a escondidas sus propias fotografías, cuántos habían guardado diarios personales y cuán decididos estarían los veteranos como el mayor John Plaster a decir la verdad. Los archivos comenzaron a abrirse a principios de la década de 1990, cuando el Comité Selecto del Senado sobre Asuntos de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción exigió respuestas sobre el personal desaparecido. En 1997, Plaster publicó SOG, The Secret Wars of America's Commandos in Vietnam, basado en documentos desclasificados y entrevistas con 150 compañeros veteranos. Fue la primera vez que la mayoría de los estadounidenses se enteraron de que estas operaciones habían ocurrido. El 4 de abril de 2001, el presidente George W. Bush autorizó la citación presidencial de la unidad para el MACBU SOG. En la ceremonia en Fort Bragg se reunieron más de 200 veteranos. Entre ellos había 10 comandos de Vietnam del Sur, que habían pasado 20 años en campos de prisioneros norvietnamitas después de que sus misiones se vieran comprometidas, prisioneros de una guerra que su propio gobierno negaba que hubieran librado. A partir de 2025, hay legislación pendiente en el Congreso para otorgar al MACBU SOG la Medalla de Oro del Congreso, uno de los más altos honores civiles que la nación puede otorgar. Más de 50 operadores del SOG siguen sin ser encontrados. Sus familias han esperado más de 50 años por respuestas. Algunas todavía están esperando.
Los hombres que usaron huellas falsas no lucharon por medallas ni reconocimiento. La mayoría de ellos sabía que tal vez nunca serían reconocidos en absoluto. Lucharon porque creían en la misión y en sus compañeros. Las botas con huellas falsas, las municiones saboteadas, los movimientos de resistencia ficticios, no eran solo trucos ingeniosos. Eran herramientas de supervivencia para hombres que operaban en condiciones imposibles, superados en número por cientos, en países que oficialmente no los albergaban, librando una guerra que oficialmente no existía. Ahora conoces su historia. Si aprendiste algo, dale me gusta y suscríbete para más historias no contadas. Y si quieres profundizar más, echa un vistazo a los libros de John Plaster. Los enlaces están en la descripción.